Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios y a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta presentación vamos a hacer un análisis profundo y exegético del tema central que viene tratando la lección de escuela sabática. Queremos aprovechar también esta ocasión para invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que le den like, que comenten, para que así este canal pueda crecer y podamos llegar a muchas naciones con el mensaje de la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a entender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección. Danos discernimiento de lo alto, sabiduría, para que podamos discernir este mensaje y lo podamos aplicar a nuestra vida. Guíanos a través de tu Espíritu Santo el conocimiento de la verdad y que tú seas el invitado de honor en este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen su Biblia y también la lección de escuela sabática. Vamos a hacer un bosquejo general y profundo de lo que viene hablando la lección de escuela sabática, que es la lección número 9. El título es Una ciudad llamada confusión, para el 27 de mayo del 2023. El tema central es una ciudad llamada confusión. El versículo para memorizar está en Apocalipsis 17, versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. En este conflicto entre el bien y el mal, quien saldrá vencedor, como siempre lo ha hecho, es el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos con Él, dice que somos llamados elegidos y fieles, y vamos también a salir vencedores en este conflicto entre el bien y el mal. Ahora, es interesante que en la semana que ha transcurrido o ha pasado, hemos estado analizando el mensaje o los elementos que encontramos en el mensaje del primer ángel. Ahora esta semana toca estudiar el mensaje del segundo ángel, que viene hablando acerca de una ciudad llamada confusión, que en el mensaje del segundo ángel se le llama Babilonia. El mensaje del segundo ángel habla de la caída de Babilonia. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten por qué ha caído Babilonia: porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es el mensaje del segundo ángel que habla de la caída de Babilonia. O sea, que predicar el evangelio eterno que encontramos en el mensaje del primer ángel también incluye desenmascarar a Babilonia y anunciar la caída de Babilonia. O sea que no podemos nosotros a la gente solamente hablarle cosas bonitas y cosas tiernas y dejar la otra parte del evangelio que habla de la caída de Babilonia. Hay muchos predicadores que tienen miedo a hablar de esto. No sabemos si es por perder un puesto, por no ser tildados o porque tienen miedo. Pero predicar el evangelio también implica desenmascarar a Babilonia. Babilonia en el libro de Apocalipsis es simbólico. Cuando hablamos de Babilonia, no estamos hablando de una literalidad, porque la Babilonia de Nabucodonosor y esa Babilonia antigua, ciudad idólatra y sanguinaria del Antiguo Testamento, el imperio babilónico, no estamos hablando de esa ciudad que fue destruida en manos del rey Ciro.
Cuando hablamos de Babilonia mística en Apocalipsis, estamos hablando en términos simbólicos. La Biblia da características para identificar a Babilonia y de qué manera es la caída de Babilonia y por qué cae Babilonia. Son símbolos que encontramos en el mensaje del segundo ángel y hay que predicarlos y hay que decirle a la gente quién es Babilonia. No podemos estar entregándole a la gente mensajes ambiguos o mensajes neutrales. Hay que decirle a la gente claro, diáfanamente, quién es Babilonia, para que la gente salga de Babilonia y conozca la verdad que encontramos en los mensajes de los tres ángeles. Porque los mensajes de los tres ángeles es que llaman a la gente a que salga de Babilonia. Ahora, es interesante que según Apocalipsis, el conflicto final será entre la verdad y el error, pero Apocalipsis lo presenta a través de dos mujeres. El conflicto final será entre dos mujeres. En Apocalipsis 17 encontramos una mujer llamada Babilonia y esta es una ramera, mientras que en Apocalipsis 12 encontramos a una mujer pura, vestida de sol, que representa a la verdadera iglesia. Claramente la Biblia presenta un conflicto entre dos mujeres, la verdad y el error, hijos de Dios e hijos de Satanás. Ahora, para analizar de una forma profunda quién es esta Babilonia, analicemos algunos elementos apocalípticos que encontramos en Apocalipsis. ¿Qué representa una mujer en profecía? Porque el conflicto final será entre dos mujeres. Ahora, ¿qué representa o qué simboliza una mujer en la profecía? Una mujer representa a una iglesia. Entre los apóstoles y los profetas era muy común usar este simbolismo para simbolizar al pueblo de Dios. Vamos a usar algunos ejemplos bíblicos para demostrarlo, que en profecía una mujer representa a una iglesia o a un pueblo que profesa ser cristiano. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20. Noten cómo Dios compara a su pueblo Israel. Dice aquí, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Aquí simbólicamente y metafóricamente Dios se compara como un esposo e Israel como su esposa. Esta es una metáfora. En el Nuevo Testamento se sigue esta línea. Los apóstoles conocían este símbolo, que una mujer representaba al pueblo de Dios. Por ejemplo, Efesios 5, versículos 25 al 27, Pablo también usa esta metáfora. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Noten que está en la comparación. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Noten la comparación. Cristo es el marido espiritual de la iglesia y la iglesia es la novia, hablando espiritualmente y metafóricamente, porque en el lenguaje bíblico y en el lenguaje profético una mujer representa o se compara a una iglesia. Noten cómo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque los sacerdotes en el santuario, en el Antiguo Testamento, la ley decía que si querían casarse tenían que buscar una mujer virgen, no una mujer repudiada, porque esto era una tipología. La iglesia tiene que estar virgen para presentarse ante Cristo. Cristo se presenta a la iglesia como su esposa. La virginidad en lenguaje profético significa apartarse del pecado, apartarse de la mundanalidad
y serle fiel a Dios, a sus mandamientos. Cuando el pueblo de Dios es fiel a los estatutos de Dios, la iglesia, simbólicamente hablando, es una mujer virgen. Ahora, sigamos estudiando un poco más la profecía, porque tenemos que averiguar quién es esta ciudad que se llama confusión, que esta ciudad es la que menciona el mensaje del segundo ángel. Es interesante que en Apocalipsis 17, versículo 5, noten cómo se le llama a esta mujer, que es una ramera. Apocalipsis 17, versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten que esta es una ramera y es madre, tiene hijas, es madre, pero no tiene ningún hijo varón, solamente son hijas. Y las hijas son también, ¿qué? Rameras. Muy interesante. Ahora, ¿por qué a esta mujer se le llama Babilonia? Si la Babilonia de Nabucodonosor fue destruida en manos del rey Ciro, pero aquí vemos una Babilonia mística, que es una ramera que tiene hijas. Ahora, analicemos qué significa la palabra Babilonia y cuál es la etimología de Babilonia. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2. La palabra Babilonia, noten, la palabra Babilonia se deriva de Babel. Babel encontramos en Génesis capítulo 11. Y significa confusión. Noten que Babilonia significa confusión. Viene del verbo hebreo Babel, confundir. Y noten ahora la cita como dice: se emplea en las Santas Escrituras. Ahora vamos a ver quién es Babilonia. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer. Ahora ella explica qué simboliza una mujer en profecía. En Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar a una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Tremendo, hermanos. En otras palabras, se lo voy a traducir. ¿Qué es Babilonia? Ella dice aquí que Babilonia representa las diferentes formas de iglesias y religiones apóstatas. En otras palabras, Babilonia actualmente, ¿quién es? Babilonia representa al cristianismo apóstata que sigue doctrinas y mandamientos de hombres y que le ha dado la espalda a la ley de Dios por seguir otras falsas doctrinas. En otras palabras, Babilonia representa al catolicismo romano como la madre de las rameras, y las hijas representa al cristianismo apóstata que sigue las mismas doctrinas y mandamientos de la madre. En otras palabras, las hijas de Babilonia son el protestantismo apóstata que copia y sigue las mismas tradiciones y doctrinas de la madre. Interesante. Ahora, profundicemos un poco más. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Para divisar qué significa o qué simboliza Babilonia, ramera, en Apocalipsis 17, tenemos que analizar de dónde Juan toma prestada esta simbología. Porque el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Eso lo hemos explicado en otras exposiciones. Analicemos quién es la ramera de Apocalipsis 17, yendo a una historia similar que encontramos en Ezequiel capítulo 16, versículo 29 al 32. Y antes de leer la cita, quiero decirles el contexto de esta cita. Cuando el pueblo de Israel se mantenía fieles a los estatutos de Dios, el pueblo de Israel era una novia virgen para Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se iba en pos de otras costumbres y otras naciones paganas y a copiar sus enseñanzas y costumbres, el pueblo de Israel se convertía en una ramera. Interesante.
Ese es un símbolo que se le aplica al pueblo de Dios cuando se apartaba de la ley divina e iba en pos de la idolatría de las naciones que rodeaban a Israel. Y aquí en Ezequiel capítulo 16 encontramos cómo Dios describe la situación de su pueblo Israel, porque Israel había caído en una tremenda apostasía al incluir en su medio prácticas y costumbres paganas de las naciones que rodeaban a Israel. O sea que Israel no es que iba allá a las naciones paganas a practicar lo mismo que las naciones paganas practicaban, sino que Israel copiaba esas cosas y las traía al medio o al pueblo de Dios. O sea, las traían para que dentro del pueblo de Dios se practicaran. ¿Me voy a explicar? Y en ese contexto Dios llama a su pueblo Israel una ramera, por asimilar costumbres y prácticas paganas y por darle la espalda a Dios. ¿Dónde dice eso? Noten la cita que les dije, Ezequiel capítulo 16, versículos 29 al 32. Noten cómo Dios describe a Israel aquí. Multiplicaste asimismo tu fornicación. Aquí está hablando de una fornicación espiritual. Cuando el pueblo de Israel acopiaba prácticas paganas y diabólicas de las naciones paganas, eso se llamaba fornicación. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, o sea que copió las prácticas de Canaán y de los caldeos. Y tampoco con esto te saciaste, o sea que seguías fornicando. Y ahora dicen signos de admiración. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todo esto, estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. O sea, te fuiste con otros amantes, me dejaste a mí, dice Dios, por ir a fornicar con los cananeos y con los caldeos. Y copiaste esas prácticas y aún no te saciaste, seguiste fornicando. Hiciste estas cosas, obra de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza del camino, o sea que practicaba y prácticas idolátricas, y haciendo tus altares en todas tus plazas, y no fuiste semejante a ramera. ¿A qué menospreciaste la paga? Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Esta es una metáfora, comparación. Cómo el pueblo de Israel había caído en apostasía extrema, copiando prácticas idolátricas, practicando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, apostasía copiada de las naciones paganas e introduciéndolas a su medio. Con razón Dios le dice a Israel, eres una gran ramera desvergonzada. Ahora, pero ¿por qué Dios le dice a Israel ramera desvergonzada? Vamos a ver de que Israel llegó al extremo de la apostasía, que estaba practicando abominaciones terribles que provocaron a ira a Jehová. Noten cómo dice Ezequiel 8, versículo 8 al 10. Aquí encontramos las falsas prácticas que Israel estaba practicando en su medio, por la cual Dios le llama a Israel ramera desvergonzada. Es interesante que en Ezequiel capítulo 8 vamos a ver una lista de falsas prácticas y abominaciones e idolatría que Israel está practicando. Y por esta idolatría es que Dios le llama a Israel ramera, porque el pueblo de Dios, cuando practica prácticas idolátricas, se está convirtiendo en una ramera. Este detalle no lo pueden perder. Pero es interesante, hermanos, que al analizar el contexto, vamos a ver de que Dios le dice al profeta Ezequiel, Ezequiel, yo te voy a mostrar las abominaciones que está haciendo mi pueblo Israel. Y en Ezequiel capítulo 8 encontramos una gran lista de abominaciones. Y por esas abominaciones iba a venir la destrucción a Jerusalén. En Ezequiel capítulo 9 encontramos esa destrucción. Pero antes de que viniera esa destrucción, Dios iba a completar un sellamiento. Y estos que iban a ser sellados eran los que gemían y clamaban por las abominaciones que encontramos en el capítulo 8. ¿Qué es lo que estaba practicando Israel para que Dios le llamara ramera desvergonzada? Noten Ezequiel capítulo 8,
versículo 8 al 10. Y me dijo, aquí está hablando el profeta Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, o sea, abre un orificio, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que están pintados en la pared por todo alrededor. O sea que en el templo habían pintado imágenes de ídolos para darles culto. Solo ustedes vayan imaginándose aquí en Babilonia hoy, actualmente. Ahora, y la lista de abominaciones en el capítulo 8 termina con 2 abominaciones, que es la que llenaron la copa de la ira de Dios. Y que por estas abominaciones iba a venir la destrucción. Dios iba a usar a los caldeos, esos eran los verdugos en Ezequiel capítulo 9. La destrucción de Jerusalén en manos de los caldeos. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. Noten hasta qué extremo llegó Israel. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz, o sea, estaban adorando un dios cananeo, Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. ¿Qué era? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del altar de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, o sea que estaban adorando al sol, y adorando al sol y postrándose hacia el oriente. El profeso pueblo de Dios adorando ídolos, adorando a Tamuz, adorando al sol y adorando cuadrúpedos y reptiles que están pintados en el templo de la casa de Jehová. Estas eran prácticas paganas de los cananeos, de los babilonios y de los asirios y de los fenicios y todas las naciones paganas. Era muy común adorar a Tamuz, era muy común adorar reptiles y era muy común darle culto al sol. Tamuz era el dios sol en la mitología antigua y el pueblo de Israel había llegado a este extremo. Con razón Dios le dice, eres una ramera desvergonzada. Lo que hace que una iglesia sea ramera, porque una mujer en profecía es una iglesia, lo que hace que una iglesia sea ramera son sus falsas prácticas, tradiciones y enseñanzas como las que está practicando Israel. Cuando el pueblo de Dios se aparta de los mandamientos de Dios, se constituye en una iglesia falsa y apóstata que en Apocalipsis se llama ramera. O sea que el término ramera se aplica al pueblo de Dios cuando asimila en su medio prácticas y costumbres paganas. Esto estaba pasando en los tiempos de Jesús con los fariseos. Los fariseos profesaban ser pueblo de Dios, pero en su medio habían incluido prácticas, tradiciones y enseñanzas de hombres que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y noten cómo Dios les dice a los fariseos, en este caso los fariseos eran ramera. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Los fariseos tenían muchas tradiciones y prácticas. Una de esas prácticas era el lavarse las manos ceremonialmente antes de comer, porque si no se hacía, se estaba impuro, según la tradición de los fariseos. Esta era una práctica ceremonial que los fariseos estaban inventando, se habían inventado y la practicaban. Y noten Cristo cómo les dijo en este contexto, respondiendo él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué dice? Os aferráis a la traición de los hombres. Tremendo, hermanos, a la traición de los hombres.
Cuando una iglesia se aparta de los mandamientos de Dios y empieza a practicar costumbres y tradiciones de hombres, la iglesia se ha constituido en una ramera. El principio lo vemos acá, la línea la vemos acá. Cuando el pueblo de Dios se apartaba de la ley divina y se iba en pos de otros amantes o otras naciones para asimilar sus costumbres, Dios llamaba a su pueblo una ramera. O sea que en Apocalipsis 17 encontramos a una mujer prostituta, a una mujer ramera o a una iglesia apóstata que se alejó de los mandamientos de Dios y empezó a asimilar en su medio costumbres, prácticas, tradiciones de hombre y mandamientos de hombre. O sea que en Apocalipsis 17 encontramos a una ciudad que se llama Confusión, y esta ciudad practica idolatría, practica tradiciones, adora ídolos, practica tradiciones de hombres y obedece mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con la ley divina. Por eso es que se llama ramera a esta iglesia en Apocalipsis 17. Ahora, es interesante que la ramera en Apocalipsis 17 se la relaciona con el vino que contiene una copa. Y es interesante que Babilonia, el poder de Babilonia cavila en su vino. Con el vino mantiene controlado a los magnates de la tierra y a las aguas donde se sienta, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según Apocalipsis 17:15. Ahora, analicemos lo que dice Apocalipsis 17, versículo 3 al 4. Apocalipsis 17, versículo 3 al 4 dice, hablando de la ramera, noten las características. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Noten, púrpura y escarlata, los colores predilectos del Vaticano, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, o sea, una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Las abominaciones son idénticas a las que encontramos en Ezequiel capítulo 8. Ahora, Babilonia, según el mensaje del segundo ángel, ha caído porque Babilonia ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso dice Apocalipsis 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad. ¿Pero por qué ha caído? Porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído por esto. A Babilonia se le acusa por este único pecado, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este vino del furor está en un cáliz, que son sus abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea que el vino de Babilonia son sus abominaciones de la inmundicia de su fornicación. ¿Está conmigo? Esto lo repite Apocalipsis 18, versículo 2 al 3. El fuerte pregón del mensaje del ángel de Apocalipsis 18, que es el mismo mensaje del segundo ángel, que es intensificado. El mensaje del Apocalipsis 18 es el mensaje del segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia, pero aquí ya va impulsado con la lluvia tardía o el poder del Espíritu Santo. Y también este mensaje anuncia la caída de Babilonia y se repite por qué razón Babilonia ha caído. Apocalipsis 18, versículo 2 al 3 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Una alusión a Ezequiel capítulo 8. Y dice, ¿por qué ha caído? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. O sea que Babilonia
para tener controlada a las muchedumbres, que son las aguas en que se sienta Babilonia, usa el vino. O sea, el vino es el antídoto para embriagar a las naciones y así también fornicar con los reyes de la tierra. O sea que el secreto y el poder de Babilonia cavila en el vino. O sea, el vino es el arma letal para tener adormecida a las muchedumbres y a los magnates de la tierra. Por lo tanto, hermanos, vale la pena conocer quién es el vino de Babilonia o qué es el vino de Babilonia. Porque ya vimos de que la ciudad que se llama confusión es Babilonia, la gran ramera, que representa el cristianismo apóstata, actualmente catolicismo romano y el protestantismo apóstata como sus hijas. Esas son Babilonia. Si usted está en Babilonia, hermano, salga inmediatamente, porque la principal característica de Babilonia mística y simbólica de Apocalipsis es que rechaza los mandamientos de Dios y sigue doctrinas y mandamientos de hombre. Para saber qué es el vino de Babilonia, tenemos que conocer la tipología de dónde viene este simbolismo. Sabe de que hay dos historias que se menciona el vino en la Biblia. Una es la historia de Nadab y Abiú, cuando entraron borrachos en el templo a ofrecer fuego extraño. Y la otra historia la encontramos en Daniel capítulo 5, donde Belsasar, el rey persa, mandó a traer los vasos del templo y bebió vino en los vasos del templo y adoró otros dioses. O sea que la característica del vino de Babilonia y quienes lo consumen es que por estar intoxicados con el vino o con el efecto de la toxina del vino, su mente está atolondrada y no saben hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Noten cómo dice Levíticos capítulo 10, versículo 8 al 11, hablando de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. La historia dice, y el contexto, que Aarón tenía dos hijos llamados Nadab y Abiú, y estos hijos eran sumos sacerdotes. Y estos hijos entraron al santuario a ofrecer incienso. Pero es interesante que dice que al instante que entraron al santuario, Dios los calcinó y fueron reducidos a ceniza, fueron quemados. Pero la pregunta es, ahí dice que porque ofrecieron fuego extraño, pero el contexto inmediato dice que porque estos dos hombres, estos dos sacerdotes, entraron borrachos al templo y por lo tanto hicieron esta abominación de ofrecer fuego extraño de que Dios no les mandó y lo mezclaron con incienso santo y por esta manera Dios los calcinó inmediatamente delante del santuario o delante de la presencia de Dios. Pero porque habían entrado borrachos y una persona borracha entorpecida con el vino no sabe hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Noten cómo dice Levítico capítulo 10 versículo 8 al 11. Noten cómo entraron estos dos jóvenes. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. No vayan a tomar vino para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir, noten, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Hermanos, esto era tan claro como la luz del mediodía. Si entran al santuario, no entren borrachos, para que hagan diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para que sepan discernir. Porque una persona ebria, borracha, no sabe discernir entre lo santo y lo profano, no sabe discernir entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Y esta era una orden clara y diáfana y obligatoria de los sacerdotes, que no fuesen a tomar vino para que hiciesen diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y esto se repite en Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano.
Este era el orden para los sacerdotes. Los líderes del pueblo tienen que ser diferencia entre lo santo y lo profano, y tienen que enseñarle al pueblo esto mismo. Enséñenle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Este es su deber de los sacerdotes. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué es entonces el vino de Babilonia en Apocalipsis? El vino de Babilonia representa o simboliza falsas doctrinas de este sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata. Babilonia representa al catolicismo y sus hijas, y su vino representa sus falsas prácticas y falsas doctrinas. Eso representa el vino de Babilonia en profecía. Vamos a ver, hermanos, una cita que está en el libro Testimonios para los Ministros, página 61, párrafo 3. Noten cómo la sierva del Señor presenta lo que significa el vino de Babilonia, y dice así: las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas. Noten falsas doctrinas, y explica una de esas doctrinas cuáles son, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las diferentes iglesias, y así se cumple la escritura que dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beban este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías y falsas doctrinas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento recordativo de la creación. O sea que el vino de Babilonia representa las falsas doctrinas que el catolicismo romano y sus hijas le transmiten al mundo entero. Falsas doctrinas es el vino de Babilonia. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 385, párrafo 2, hablando del vino de Babilonia. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades y claras y penetrantes de la palabra de Dios. O sea que la gente no entiende la verdad porque están embriagados con el vino de Babilonia. Hay gente que por más que se le explica la Biblia, hay gente que por más que se le explique que el cuarto mandamiento es el sábado y que está en vigencia como los otros 9, no entienden porque están embriagados con el vino de Babilonia. Hay gente que por más que se le explique la sana doctrina, no quieren salir del error. Hay gente que por más que se le explique esos textos que ellos tuercen para justificar sus falsas doctrinas, no quieren salir del error simplemente porque están embriagados con el vino de Babilonia. Esta es la Babilonia, o la ciudad que se llama confusión en Apocalipsis, símbolo para el sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata. Pero es interesante que en Apocalipsis 12 encontramos otra mujer, porque recuerden de que les di al principio que el conflicto final será entre dos mujeres, una mujer ramera, una ciudad que se llama confusión, y la mujer de Apocalipsis 12. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Representa al pueblo de Dios. Y noten cómo se describe. Noten cómo dice Apocalipsis 12, 17, hablando de la iglesia remanente, el pueblo verdadero y lo que practica. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Y noten cómo se les describe. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que la mujer de Apocalipsis 17 practica doctrinas y mandamientos de hombres, mientras que la mujer de Apocalipsis 12 guarda los mandamientos. Y esta es la diferencia entre el verdadero pueblo de Dios y el falso sistema Babilonia. Babilonia está simbolizada por una iglesia que practica doctrinas de hombres, mientras que la iglesia remanente practica y guarda los mandamientos.
¿Cómo sabemos de que la mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Dios? Sencillo. En Apocalipsis 14:12 se les describe a esta misma mujer como los santos que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera, el pueblo remanente, durante toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la característica peculiar son dos: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Son lo mismo que los santos que guardan los mandamientos. Satanás por eso le va a hacer guerra a esta iglesia, porque esta iglesia exalta los mandamientos que Babilonia los pisotea. Babilonia y sus hijas los pisotea. Es interesante, hermanos, quién es las hijas o qué representa las hijas. Conflicto de los siglos, página 380, párrafo 1 dice: se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Eso es hijas, esos son las hijas de Babilonia. Y Satanás al final de la historia va a usar a la madre y a las hijas para perseguir al remanente, porque este remanente guarda los mandamientos. Noten cómo dice esta cita que está en Testimonios para los Ministros, página 39, párrafo 1, dice: reyes y príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Hermanos, el conflicto final será con dos mujeres. Dos mujeres se van a luchar al final de la historia, hijos de Dios e hijos del diablo. O sea que Babilonia, la ciudad que se llama confusión, es un símbolo para el cristianismo apóstata, que al final de la historia se van a tornar en perseguidores contra el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios. Hermanos, al final de la historia solamente van a haber dos grupos. Si no estamos en uno, estaremos en otro. Dios quiere, hermano, que estemos en el remanente, en el pueblo fiel que guarda los mandamientos. Vamos a orar antes para terminar este estudio y que Dios nos dé sabiduría para que podamos nosotros formar parte del pueblo remanente fiel. Vamos a ver de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque hemos descubierto que según las profecías solamente hay dos grupos, dos iglesias. Ayúdanos, Señor, a estar en el remanente y podamos obedecer tu ley y serte fiel aún en los momentos difíciles cuando venga la crisis. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.